Buenas noches. A continuación les presentaré el proyecto del edificio residencial de 13 pisos en estructura de acero metálica ubicada en Almena, Quindío, que hizo mi grupo. El edificio cuenta con dos sótanos de parqueadero, un piso comercial con 6 locales, 8 pisos de apartamentos, 4 unidades por piso y un Sky Club en el último nivel. La estructura es en acero ASTM A992, diseñado bajo la norma AISC 360-22. Bueno, el reto del proyecto era diseñar un sistema de acceso vehicular funcional y compatible con la arquitectura del edificio. La solución fue una rampa bidireccional de doble carril con un ancho total de 5.4 metros, dos carriles de 2.7 metros cada uno. La pendiente de esta rampa fue del 20% y la longitud total en metros es de 19 metros. Esta pendiente cumple con la norma y permite la circulación simultánea de entrada y salida sin interferencia. La rampa conecta el nivel de calle de los dos sótanos, que tiene una altura libre de 3.8 metros, suficiente para que los vehículos convencionales puedan circular. El piso tiene acabado en concreto rayado antideslizante y cuenta con rejillas de drenaje lineal. Todo esto se integra dentro del volumen estructural del edificio sin alterar su fachada ni su modulación de acero. Como resultado de este diseño, el edificio cuenta con 20 parqueadores útiles internos por cada sótano, los cuales representan una solución eficiente para un edificio residencial que está a escala en una zona urbana. En conclusión, el edificio combina una estructura de acero eficiente con un sistema de acceso vehicular que es seguro, normativo y arquitectónicamente coherente. Buenas noches, mi nombre es Juan Pablo Jaramillo, estudiante del curso de aceros, y mi labor durante el proyecto final fue la realización primero de lo que fue la distribución de vigas y columnas de la edificación y el análisis sísmico y de cargas muertas para la estructura. Inicialmente, como se ve acá a la derecha, se hizo una distribución de vigas con una proporción, tratando de mantener una proporción de 6 metros de luz para poder tener un espacio de parqueaderos óptimo, para que en cada luz puedan caber por lo menos 2 carros y puedan tener un ancho efectivo de cada uno de 3 metros. Como se logra ver acá, la sección en planta que se tuvo es una bastante irregular, entonces el grill quedó de esta manera. También se seleccionó una distancia, bueno, también seleccioné lo que fue las distancias de entrepiso, que fueron para la sección, para los dos primeros sótanos, como se ve acá a la izquierda, una altura efectiva de 3.8 metros, para el piso comercial de 4.5, para las zonas comerciales de 3 metros y para el Sky Club de 4.5. Aquí se pueden ver directamente en el grip de SAO. También pues se hizo mediante un proceso de iteración con IA, se determinó unas primeras columnas iniciales que fueron las que se ven acá, para los primeros pisos del sótano 3 al sótano 4, perfiles perfiles W24146, del 4 al 7 perfiles 1689 y del piso 8 al Sky Club de 1468. Aparte de que las vigas para lo que fueron las luces de 6 metros fueron seleccionadas con perfiles W16x40, y para luces menores a 5 metros que fueron perfiles W12x22. También se hizo la determinación del espectro de diseño mediante la norma
NSR10 y mediante el software y un análisis dinámico por medio del software mencionado, el SAP 2000. Con estos perfiles, lo que fue la estructura cumplió con las derivas mínimas máximas permitidas por la norma, teniendo una deriva máxima en X y en Y de 6 centímetros y multiplicándola por el factor R, como lo exige la norma NSR10 en su apartado A7.6, se halló una deriva maximizada de 22 centímetros, la cual es alrededor del 0.5% de la deriva máxima permisible. Hola, mi nombre es Michael Steven Jiménez Rojas y mi parte en el trabajo fue las cargas, por ejemplo, comenzando con las cargas vivas, en las cuales definimos primero un área en metros cuadrados según el plano arquitectónico por cada planta, luego les contamos la escalera porque estas se van a realizar frente a otros criterios. Según la norma sacamos estas cargas uniformes por metro cuadrado dependiendo del tipo de uso del piso. Por ejemplo, aquí los primeros dos son parqueaderos, luego un piso comercial y tenemos los siguientes apartamentos hasta el último que es un Sky Blue. Dependiendo de esto, pues calculamos según la tabla de la norma, pues cuál era su peso unitario. Luego lo multiplicamos por el área y obtuvimos el peso pues, total por cada piso. Y le sumamos el de la escalera que lo calculamos aparte. Listo, continuando por acá, podemos notar que según la norma nos dice que podemos hacer una reducción según el número de pisos, la cual nos arrojó que para los últimos 5 pisos, los 5 pisos superiores, no hay una reducción, sino que es la carga completa. Luego del piso 7 al 4 se puede ir reduciendo un 10%, como se ve acá, según esta ecuación, un 10%. Y los últimos 5 pisos no tienen las reducciones de la mitad, no puede ser menor a eso según la norma. Continuando por acá, podemos notar lo que nos dio la carga reducida. Esta fue la carga viva de nuestro edificio ya reducida. Por acá tenemos las cargas de viento. Primero que todo definimos pues la región de nuestra zona, que es Armenia, y la velocidad del viento. Por acá obtuvimos los siguientes parámetros que dependen de la topografía, del terreno, la exposición y esto. Con estos parámetros que están definidos acá y nos encontramos los valores, podemos hacer esta ecuación, la cual nos da la presión de velocidad de viento. Esa presión pues es una sola. Con estos parámetros y la cual obtuvimos la cual es la misma que en la parte en el último piso. Si podemos notar acá, el KH es el factor de exposición y va variando dependiendo de la altura. Por ende nos va a dar diferente presión de viento dependiendo del piso. Por acá tenemos que el factor de efecto de ráfaga de viento, esto depende de la rigidez de la estructura. Como suponemos que es un edificio muy rígido, es 1, y este es un parámetro que depende de si es cerrado, si el edificio es cerrado o no. Ese parámetro también tiene un signo positivo o negativo dependiendo si es succión positiva o succión o no es succión. Aquí tenemos para las presiones totales, dependiendo de lo anterior calculado. Con esas presiones totales, con esta ecuación podemos encontrar la presión. Este QH siempre es constante, que es este de acá, este último, porque es en el techo, aquí mismo dice. Esto se ve que es ascendente, como se muestra en la gráfica. Aquí podemos ver que no es una rectangular como por este lado, sino que es una que va creciendo, entonces lo cual nos daría que es correcto. Hola, mi apellido es Londoño Gallego y en desarrollo del proyecto final de diseño de estructura de aceros, mi responsabilidad principal fue el análisis y diseño estructural de las columnas metálicas del edificio y de la escalera metálica principal, aplicando los criterios de diseño establecidos en la AICSI y la NSR10. Inicialmente trabajé en la interpretación y análisis del modelo estructural en el SAP 2000. Para esto fue necesario aprender a manejar el software, ejecutar el análisis estructural y extraer correctamente las fuerzas internas de diseño. A partir del modelo obtuve cargas
axiales, momentos, cortantes y torsión bajo combinaciones LRFD que posteriormente fueron analizadas para desarrollar las verificaciones estructurales de la columna, como se puede ver en pantalla. Extraer las fuerzas. El primer elemento analizado fue la columna esquinera, la cual resultó ser la más crítica del edificio debido a que trabaja simultáneamente a comprensión, flexión biaxial, cortante y torsión. Para este análisis desarrollé verificaciones conforme a los capítulos del AISC 360-22 correspondientes a la clasificación de secciones compresión, flexión cortante e interacción axial flexión. Posteriormente analicé la columna central, donde predominaban principalmente las cargas gravitacionales de columnas del edificio. Durante este proceso identifiqué que la columna no utilizaba un único perfil en toda la altura, sino una distribución escalonada de perfiles estructurales. Para esta razón, el análisis se realizó considerando perfiles W24 por 146 en los niveles inferiores, W16 por 89 en los niveles intermedios y W14 por 68 en los niveles superiores, verificando el comportamiento estructural de cada tramo de manera independiente, como se puede ver aquí en el desarrollo del trabajo. También realicé una verificación resumida de la columna de borde, enfocándome en demostrar el comportamiento intermedio entre la columna central y la esquina sin repetir cálculos innecesarios dentro del informe. Además del diseño de columnas, desarrollé el diseño estructural de la escalera metálica principal del edificio. En esta parte verifiqué la geometría de la escalera mediante la ley de Blondel. Calculé cargas muertas y vivas, diseñé la viga zanca utilizando perfil W10 por 22 conforme al método LRFD. Posteriormente se realizaron las verificaciones a flexión y cortante, comprobando que el sistema cumplía satisfactoriamente con los requisitos estructurales. Adicionalmente, elaboré los planos correspondientes a la escalera metálica y a la columna tipo utilizada en el edificio, organizando detallados instructivos, perfiles estructurales y especificaciones generales para su representación en el proyecto. Como se puede ver en pantalla, al ser la columna repetida y la misma en todo el edificio, se pasa a hacer el plano de una columna como tal, dividida en 3 secciones y se especifica de qué piso a qué piso va, su altura y su altura total. Finalmente participé en la elaboración de las memorias de cálculo y en la organización técnica del informe final, estructurando tablas, verificaciones y conclusiones para presentar el proyecto de una manera clara y profesional. Durante todo el desarrollo del trabajo utilicé inteligencia artificial como herramienta de apoyo para interpretar normativa, organización de cálculos y redacción técnica, verificando siempre los resultados antes de incorporarlos al informe final del proyecto. Muchas gracias. Hola, mi apellido es López. Mi aporte en este trabajo fue primero colocar la descripción del edificio, colocamos dónde está ubicado, qué tipo de edificio es, la forma, que es esta forma que está aquí. Después colocamos qué va a hacer en los diferentes niveles. Por ejemplo, en los 2 últimos niveles, bueno, los sótanos van a ser parqueaderos, se colocaron cómo están organizados. Después va a estar los locales comerciales, después los apartamentos, que están, son 4 apartamentos diferentes, lo que permite que haya diferentes tipos de familia. Después está el Sky Club en el último piso. Este va a tener zona húmeda, gimnasio, zona recreativa y la zona de servicios. Y por último la circulación vertical, que es el ascensor y la escalera.
Colocamos los materiales, que para este caso se usó acero de A572 grados 50 y colocamos los perfiles que se utilizaron para columnas y vigas. Y en esta pues también su sección, las especificaciones de cada perfil. Bueno, y ya ayudé con el diseño de flexión y cortante de las vigas de carga y amarre. Tanto para la viga de sótano, que fue una W16x40, se hicieron los cálculos a cortante y a momento, los dos cumplieron. Después se hicieron la viga de centro comercial y también cumplieron los dos cálculos a cortante y a momento. Y por último, la viga de Sky Club, que también cumplieron a cortante y a momento. Después hicimos un diseño de losa de SteelTech gracias al software que se utilizó, que fue el de Carpacero, que es el Corpasoft. Bueno, este software nos ayudó a definir el SteelTech que vamos a utilizar para el parqueadero. Este es el software, utilizamos por ejemplo, para un concreto de 28 megapascales, porque el tráfico va a ser pesado, ya que son parqueaderos. Colocamos los datos, esto fue lo que nos arrojó y lo definimos para un calibre de 18, ya que es el que cumplía y cumple también para que sea de parquero, ya que tiene que ser de 20 o menor. Bueno, todos estos datos todos esos cálculos nos los dio el software y los colocamos aquí porque son importantes para tenerlos en cuenta. Este es un análisis de los cálculos que nos arrojó el software. Y después también hicimos lo mismo para el diseño de SteelTech de apartamentos. Colocamos los datos de entrada, que es prácticamente los mismos, y nos dio que puede ser para un calibre 22. Entonces escogemos ese porque también es el más económico. Y nos da los cálculos, que es lo que arroja el software. Y ya, eso es todo. Muchísimas gracias. Hola, soy Hamau Cachamorro. En este proyecto mi aporte estuvo enfocado principalmente en la elaboración de varios planos arquitectónicos del edificio, especialmente los relacionados con los sótanos, la rampa de acceso y algunos elementos estructurales complementarios. En uno de los principales planos que desarrollé fue el plano arquitectónico de uno de los sótanos del edificio. En este plano se muestra la distribución general del nivel subterráneo organizado en zonas de circulación y los diferentes espacios que conforman el sótano. También se representan las entradas y salidas de vehículos para mostrar el funcionamiento del acceso dentro del edificio. Además, trabajé en el diseño y representación de la rampa de acceso vehicular entre sótanos. Como se puede ver en la imagen, en ese plano se organizó la circulación de los vehículos teniendo en cuenta el ingreso y la salida hacia los niveles subterráneos. La rampa fue distribuida para permitir una conexión funcional entre los sótanos y garantizar una circulación adecuada dentro del proyecto. También participé en la elaboración del plano arquitectónico del Sky Club. En este caso el plano muestra cómo están distribuidos los espacios recreativos, cómo se relacionan entre sí dentro del nivel del edificio. Otro aporte importante fue la realización de los planos correspondientes a las losas de entrepiso del proyecto, tanto del sótano como la losa de los apartamentos, representando cómo estaban conformadas dentro de la estructura general del edificio y cómo se distribuían sobre el sistema estructural metálico. Adicionalmente desarrollé algunos detalles constructivos relacionados con la losa de SteelTech sobre vigas y P. Estos detalles complementan los planos arquitectónicos porque permiten visualizar la composición de ciertos elementos constructivos utilizados en el proyecto. Muy buenas noches, mi apellido es Jiménez López y acá está la contribución de mi parte para la realización del proyecto final de la materia Estructuras en Acero. Iniciando con la elaboración del plano arquitectónico del piso 1,
el cual contiene como tal diferentes locales comerciales. Como se puede apreciar, están acotadas sus muros. Los elementos estructurales que aparecen en estos cuadritos son las columnas que se encontrarán en cada uno de estos lugares, y en total pues se tiene como tal 6 locales, los cuales pues presentan sus entradas, sus respectivos baños, como tal. Posteriormente, ahí está en escala 1 a 100. Posteriormente se realizó el plano arquitectónico de un piso de apartamentos. Acá la división arquitectónica pues ya fue diferente a la planteada anteriormente. Esto con el fin de poder brindar confort a las personas que habitaran un lugar como este. Entonces pues cada uno como tal se cuenta con sus baños, con sus alcobas, con comedores, con cocinas, y en total pues por piso se optó por 4 apartamentos de grandes dimensiones entre ellos. También se realizó el plano arquitectónico, el corte transversal y el corte longitudinal del edificio como tal. Aquí se puede apreciar los diferentes pisos, sus 2 sótanos, el piso comercial, en total 9 pisos que son de apartamentos, y finaliza con el Sky Club que tiene la piscina en este lado, solamente que como el corte transversal y longitudinal se hizo en los ejes que contenían a las escaleras, pues por eso no aparecen. Y pues también se puede apreciar como tal el elevador que llega, puede ir desde el sótano 2 hasta el Sky Club. También se realizó el plano de la lista de los diferentes elementos diseñados, donde se nombraron los ejes y los niveles donde se encontraban. Entonces, pues acá es otro tipo de corte transversal, eh, como tal, longitudinal, perdón, donde se aprecian los diferentes tipos de pisos como tal. Y también pues acá tenemos las alturas de cada uno de ellos, pero también se encuentran acotados, y también se encuentra la vista en planta de los elementos donde se mencionan todas las diferentes vigas. Acá está explicado con mayor detenimiento las vigas que se tomaron, pues prácticamente fue dependiendo de su longitud. Y acá se tiene pues la zona de las escaleras y el elevador que se encuentran confinadas. Se realizó el plano de diseño de las vigas, de las diferentes vigas, pues esto es como tal ya es similar a este, solamente que pues solamente se aprecia las vigas, no se aprecian cotas, todas las vigas que contienen la estructura. Y aquí cada una de ellas, donde se usó una viga W1640, también se realizó una viga, como tal, el diseño de la viga W12 por 22. Y bueno, como se había explicado, se tenían solamente 2 tipos de viga como tal, y tipos de columna tenemos 3, que son las columnas W24 por 146, la W16 por 89 y la W14 por 69.